Gracias le damos, Señor, hermanos. Vamos a compartir la palabra. Mateo 21, verso 28. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así, la parábola de los dos hijos. Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y él respondiendo dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerles. Amén. Esta parábola, hermanos, habla de la obediencia a la voz del Señor cuando Dios nos llama. ¿Cómo respondemos nosotros? Amén. Bueno, ¿usted qué hijo es? ¿El primero o el segundo? ¿Sí? Veo acá, no quería, pero fue igual. Porque no siempre que se obedece a Dios, hermanos, en lo que Dios nos manda hacer, no siempre el obedecer a Dios te va a causar felicidad. ¿Sí? A veces obedecer a Dios te va a causar tristeza muchas veces. A veces obedecer a Dios te va a hacer como esta cara de perro, ¿yo? ¿Sí? Le dijo que voy, pero no quería ir, pero fue igual. O sea, obedeció sin ganas, pero obedeció igual, ¿sí o no? La obediencia no es algo que nos da gozo a nosotros. Nunca obedecer te va a ser fácil. Y nunca va a ser tu felicidad obedecer a Dios. ¿Entiendes? A veces obedecer te va a costar. A veces te va a costar lágrimas. A veces te va a dar tristeza obedecer a Dios. Es como que el Señor te diga: deja ese pecado. Pero a vos te gusta. Entonces te va a causar algo. La obediencia, ¿sí o no? ¿Entiendes? Entonces, acá podemos ver que estos dos, ¿sí?, hijos del Padre, que eso representaba a Israel, y los otros representaban el otro hijo representaba a los publicanos, los fariseos. Los dos oían, pero uno solo obedeció, ¿sí? Entonces, bueno, acá a ver cuál somos nosotros. Entonces vamos a ver lo que es la obediencia, la importancia de la obediencia, hermanos. Que la obediencia trae cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Tanto la obediencia como la desobediencia. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 8. Dios quiere hijos obedientes, ¿sí? ¿Cuántos son hijos obedientes? A ver, levanten la mano los hijos. Algunos no esconden la mano porque... Mire, si usted no puede obedecer lo que ve, nunca va a obedecer lo que no ve. Es así de sencillo esto, ¿eh? Si usted no puede obedecer lo visible, lo invisible tampoco lo va a obedecer. ¿Entiende? Si usted no puede obedecer una autoridad humana que está viendo, menos va a obedecer una autoridad que no ve. Si los hijos no pueden obedecer a los padres, tampoco obedecerán a Dios. Él le digo a los papás para que sepan, ¿no? ¿Sí? No crean que van a ser desobedientes con usted y obedientes con Dios. No va a pasar eso. Por más que usted lo sueñe, no va a pasar. Si son rebeldes con ustedes, serán rebeldes con Dios también. ¿Sí? La obediencia, hermanos, revela corazones. Lo que hace la obediencia es revelar el corazón del hombre. ¿Sí? Vamos a ver lo que trajo la obediencia para los discípulos aquí. 8:22 de Lucas. Después vamos a ver lo que trae la desobediencia. Jesús calma la tempestad, dice ahí. ¿Lo tiene? Lucas 8:22. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo. ¿Qué les dijo? Remen. Usted no lo ve a Jesús remando. Acá tienen que remar ellos. ¿Sí?
No tenían lancha con motor, ¿vio? Ahí, ¿no? ¿Sí? Para pasar al otro lado había que remar. Entonces a veces para obedecer hay que, parece que vamos remando en un tarro de dulce de leche, ¿vio? No llegamos a ningún lado, ¿no? Pero a veces obedecemos y no vemos nada y hay que obedecer igual. ¿Sí? La obediencia demanda persistencia. La obediencia no es hacer una vez, sino es permanecer en lo que estoy haciendo. Por eso el Señor dijo, el que permanece en mí, yo permanezco en él. ¿Entiendes? Y si mi palabra permanece en vosotros, o sea, yo permanezco en la obediencia a la palabra, entonces vosotros seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanece, obedeciendo. ¿Sí? Entonces aconteció un día que entró una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. O sea que obedecieron, ¿sí, no? O sea, ahora estaba Simón, ahí, Andrés, Jacobo, no sé cómo, vamos, con los remos, yo, al otro lado. Se ve que era un lago nomás, ¿no? Tenía que cruzar. Este no era un río ni un mar. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Quién se durmió? ¿Ah? El que dio la orden. ¿Sí? Porque a veces Dios te manda a hacer algo y se echa a dormir. ¿Sí? Parece que desaparece. El que duerme no escucha, no ve. Desaparece de la escena, ¿vio? ¿Sí? Está, pero parece que no está. Nada más está durmiendo. Y a veces el Señor parece que no está, ¿vio? Pero Dios nos manda a obedecer a nosotros, ¿vio? Entonces acá le dijo, ustedes vayan al otro lado. Crucemos el lago, le dijo. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad. Acá no vino una lluvia, ¿vio? Es decir, una tempestad vino, ¿no? ¿Sí? La lluvia tempestad es diferente. La tempestad es agua con viento. ¿Entiendes? La lluvia no, la lluvia es pura agua. Como pasó estos días, ¿vio? Que diluvió, ¿vio? Pero no hubo mucho viento, ¿vio? La tempestad es la lluvia más fuerte es viento, ¿vio? Vienen ráfagas de viento, ¿vio? Es una tempestad, ¿vio? Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, se anegaba y peligraban, vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Despertándolo, él reprendió el viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos que estaba allí en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hace mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies clamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. ¿No? ¿Por qué fueron ellos a la otra tierra? Porque había una orden. Porque había un propósito, ¿no? ¿Sí? A veces Dios nos manda a obedecer cosas, hermanos, que hagamos ciertas cosas porque Dios tiene un propósito. ¿Entienden? En la obediencia de ellos, mire si los discípulos no hubieran obedecido. Este hombre quizás no hubiera tenido su encuentro con el Señor. Entonces el Señor tenía que cruzar la región de Gadara. La región de Gadara era una región que los judíos generalmente no iban, ¿sí? Ahí se apacentaba cerdo solamente en la ciudad, era la ciudad de Gat. Mire lo que dice el verso 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Sí? O sea, de una persona que estaba totalmente endemoniada, terminó siendo un evangelista después. ¿No? En otras palabras dice que se fue a Decápolis, ¿no? ¿Sí? Dice esa palabra, Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades, ¿sí? Deca, 10, polis, pueblo o ciudad, ¿sí? Entonces, este hombre tenía un propósito de extender la palabra de Dios donde el Señor no iba a ir. ¿Entienden? Entonces, el que ellos puedan cruzar ese río o ese lago era tener un propósito.
Pero en este propósito que el Señor tenía, porque a veces Dios no te va a revelar todo lo que va a hacer, ¿vio? Dios te manda a obedecer. Dios da órdenes a veces, ¿vio? ¿Entiendes? Por eso digo que muchos quieren al Señor y el Salvador, pero le gusta más el Salvador que el Señor. Porque el Salvador te salva, pero el Señor te da órdenes. ¿Sí o no? Bueno, acá el Señor le dio una orden, ellos cumplieron esa orden. Y eso muestra, hermano, que a veces por obedecer, por hacer el bien, nosotros hagamos el bien, obedezcamos a Dios, que estemos caminando en la obediencia a la palabra de Dios, la tempestad va a venir igual. La tempestad viene por causa del propósito de Dios con nosotros. Acá el Señor quería probar su fe también en ellos, ¿vio? Y vino la tempestad, entonces lo primero que el Señor le reclama dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Que acaso ustedes dudan, no creen? Porque dice que ellos se atemorizaron de otra manera que pensaron que se iban a morir, ¿vio? Bueno, muchas veces cuando nos vienen las batallas nosotros en nuestra vida, hermanos, a veces parecemos que ya estamos ya de última, ¿vio? ¿Sí? Ya nos consideramos que ya no hay más nada que hacer. Muchas veces queremos abandonar, nos bajamos del barco, ¿vio? ¿Sí? Dejamos los remos, no remamos más, que nos lleve el viento, que sea lo que Dios quiera. ¿Sí? Ya nos entregamos, ¿vio? Bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, Dios sabrá lo que va a pasar. No, Dios quiere que nosotros peleemos, hermano. Y que lleguemos a donde Él nos mandó. ¿A dónde los mandó ellos Él? Al otro lado. Entonces, si Dios te manda al otro lado, tenés que llegar al otro lado. No importa lo que se levante en el camino, ¿yo? Muchas veces nosotros flaqueamos, ¿yo? Porque yo imagino remar contra el viento debe ser cansador. Ellos no tenían motores, ¿yo? No tenían turbina, ¿yo? Habrá sido agotador. Más el miedo, más el temor de la muerte. Pero siempre, miren, el Señor, por eso como muchas veces le digo, el Señor sabe hasta dónde nosotros llegamos. Sabe hasta dónde nos da la fuerza, ¿no? Porque en el momento lo despertaron y se levantó, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, ellos no llegaron por sí solos al otro lado, ¿no? Tuvieron que despertar al Señor, ¿sí? Temieron. Y muchas veces cuando obedezcamos a Dios, hermanos, lo que Dios nos manda a hacer, vamos a temer. Va a haber dudas, va a haber incertidumbre en nuestro corazón, va a haber temor en nuestro corazón, para hacer o no hacer la voluntad de Dios. Por eso acá el Señor le pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Sí? ¿Dónde está? Si ellos ya habían visto milagros, ya habían visto el poder de Dios. Muchas veces nosotros hemos visto milagros, hemos escuchado testimonios, Dios ha hecho cosas, nosotros también, y dudamos igual cuando viene la prueba, ¿sí o no? Bueno, eso muestra que nuestra fe todavía no está bien consolidada, ¿no? Por eso dudamos. Cuando viene la tempestad y la tormenta sobre nosotros, hermano, empezamos a temblar, ¿verdad? ¿Sí? Nos desesperamos. Muchos de nosotros nos desesperamos. Pero acá se da cuenta que el Señor no nos dejó solo, ¿vio? Estaba ahí, se durmió y se levantó contra el momento. ¿Entiendes? Dice ahí, vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, ¿qué pereceremos? Despertando, él reprendió al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Dice, y atemorizados se maravillaban. ¿Sí? O sea, primero tuvieron miedo, después se maravillaban, pero tenían miedo. Y el miedo, hermanos, es una fuerza, ¿sí?, que es contraria a la fe. Donde hay miedo no hay fe. No puede tener las dos cosas, no puede tener temor y fe. Tiene una cosa o tiene la otra. ¿Sí? Ahora, las dos cosas estas, la fe que es espiritual y el temor que es una emoción, que proviene del alma, las dos cosas van a batallar en tu mente. Las dos cosas. En creer y esperar en Dios, o hacerle caso al temor que viene adentro. ¿Entiendes? Entonces muchas veces, hermanos, va a tener que obedecer y tomar decisiones, ¿sí?, sin saber lo que va a pasar. Cualquiera de nosotros es fácil tomar una decisión sabiendo lo que va a pasar. Es fácil, ¿sí? Si usted le dice, bueno, usted se tiene que vender los ojos y tiene que saltar. Usted no sabe si hay un pozo, si hay un río, o no hay nada. O hay un colchón. ¿Sí? Dudaría para saltar, ¿vio? Ahora, si sabe lo que hay, no tiene problema, porque ya sabe lo que hay. ¿Entiendes? Pero la fe, hermano, es así. Es un salto al vacío. La fe es un salto al vacío. Es ponernos en la mano de Dios. Es confiar en Él, en sus promesas y en su palabra. Que Él será fiel, ¿sí?, con lo que prometió. Y que Dios siempre busca nuestro bien, nuestro provecho. El bien para nosotros, hermano. ¿Sí? Nunca nos dejará caer. Caemos nosotros, hermano, del enemigo, hermano, cuando empezamos a dudar. ¿Sí?
La duda atrae a Satanás, ¿sí? Porque es parte de la incredulidad, ¿no? Usted tiene que avanzar, haya tempestad, no haya tempestad, tiene que seguir remando. Reme, ¿sí? Estoy cansado. Bueno, siga remando igual, ¿sí? Muchos de nosotros venimos remando con un montón de cosas y años, ¿no? Y a veces parece que el lago, que debería ser chiquito, ¿vio? ¿Sí? Que de acá al otro lado usted ve la orilla, parece que no termina más el lago, ¿vio? Vamos mirando y recién salimos 1 metro. Y parece una vida, ¿vio? Que estamos remando, ¿vio? Pero a veces son las pruebas que Dios nos pone. Hay que obedecer, ¿entienden? Hay que confiar en el Señor. Mira, vamos al libro de Jonás. ¿Por qué le vino la tempestad a ellos? ¿Ah? Porque obedecieron a Dios. O sea que obedecer también te trae consecuencias a veces, ¿no? ¿Pero por qué Dios lo permitió? Porque tenía que probar su fe. El libro de Jonás. Bueno, este es el desobediente, el profeta desobediente. Obedecer a Dios muchas veces va a traer pruebas, hermanos. Va a traer pruebas, va a traer tormentas. Porque en realidad cuando nosotros obedecemos a Dios, hermanos, el enemigo se levanta, ¿vio? Sí. Tiene que entender, si usted quiere obedecer a Dios, el enemigo muchas veces se va a levantar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que usted diga, bueno, quiero servir a Dios. Bueno, va a ver cómo se va a empezar a tener obstáculos en el camino. O Dios te llama a servir y vos decís, bueno, ahora sí, ahora voy. ¿Sí? Eso es automático, las pruebas las va a empezar a tener. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque usted da un paso de obediencia a lo que Dios te manda a hacer. Por lo general pasa eso. Cuando queremos obedecer a Dios en lo que Dios nos manda, lo que Dios nos llama, bueno, vienen las pruebas. Por la obediencia. ¿Entiende? ¿Lo tiene Jonás capítulo 1? Dice así: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Diga, la maldad sube. Sí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. ¿No? Este es el único profeta que era bastante terco como una mula, ¿vio? Sí. Porque hay gente que quiere hacer lo que quiere, ¿vio? Aunque sirve a Dios. Dice, descendió a Jope y halló una nave. Primero se levantó para huir de la presencia de Dios. Segundo, descendió a Jope, dice, y halló una nave o un barco que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Mire qué obediente era este, ¿vio? Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vení, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y le respondió: soy hebreo y temo al Señor. Mentira, no tenía. Porque el que teme obedece, ¿vio? Temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido
gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacerse volver la nave de tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron el sacrificio al Señor y hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Vio? La historia de Jonás es interesante, ¿vio? Porque era un hombre bastante obstinado, ¿vio? Aunque servía a Dios, tenía su rebeldía en su corazón, ¿vio? Era un hombre quejoso, quejumbroso, ¿sí? Y acá Jesús presta atención, dice ahí el verso 3, Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor y de Jehová a Tarsis, dice, y descendió a Jope, ¿sí? Dice en el verso, verso 3, descendió a Jope y halló una nave que partía de Tarsis. Vamos a leer el verso 5, dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres de la nave para cargarla de ellos. Pero Jonás, dice, había bajado al interior de la nave. Y en el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Sí? 3 veces desciende Jonás. ¿Sí? La primera desciende a la ciudad de Jope, ¿vio? La segunda desciende abajo de la nave, ¿vio? Y la tercera desciende a la profundidad del mar. Es el camino de la desobediencia. Todo aquel que desobedece va a ir en descenso. ¿Sí? Voy desobedeciendo, voy descendiendo. Dios le dio la oportunidad que se arrepienta, ¿no? ¿Sí? Y así que un gran pez tenía preparado Dios para él. Así que para que él desobediente, Dios tiene preparado un gran pez. ¿Sí? O un gran cocodrilo, no sé. Porque Dios te puede tirar al mar hoy, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál es el mar según la palabra? Las muchas aguas, la gente, el mundo. ¿Sí? Sabe que el mar, los mares en la palabra, en lo que es la tipología, representan a mucha gente. Y eso representa el mundo. ¿Sí? Eso dice el libro de Apocalipsis, ¿no? El gran dragón, cuando habla de la bestia, se dice salió de las muchas aguas. ¿Sí? Habla de las multitudes, ¿vio? Entonces Dios te puede agarrar por tu desobediencia y tirarte al mar, allá, al mundo, ¿vio? Y allá va a tener un gran pez preparado para vos, ¿sí? Que te trae. Porque esa mira la misericordia de Dios, ¿sí? Porque si Dios lo hubiera dejado con Jonás, porque se hubiera muerto ahogado. ¿Sí? Aún Dios le perdonó, se arrepintió. Si usted lee el capítulo 2, todo el arrepentimiento y la oración que él hace adentro del pez. No dice que era una ballena, no dice que era una ballena. La Biblia dice que era un pez, no una ballena. ¿Sí? Entonces, él se arrepintió, pero después salió, hizo la voluntad de Dios y se quejó de vuelta. ¿Sí? Era bastante duro el ser, ¿sí? Cabeza terco como una mula. ¿Sí? Y hay mucha gente que es desobediente así. ¿Sí? Muchas veces sufrimos, hermanos, por causa de la desobediencia. Y la desobediencia acá, si usted lee, se presta atención, ahí en el verso 11, dice así, y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Dice, para que se aquiete el mar, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y os aquietará, porque yo sé que por mi causa, dice, ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea que usted, si anda en rebeldía, anda en desobediencia delante de Dios, puede llevar una gran tormenta a su casa, ¿no? Los otros que estaban ahí no tenían nada que ver con el asunto. El único problema es que él era desobediente con Dios, ¿vio? Entonces, como él era desobediente, pagaron todo, ¿vio? Los que estaban ahí. O sea, todos podrían morir por la causa de él. Menos mal que dijo, bueno, es por mi culpa, fue por mi causa. ¿Entiende? Por eso nuestra desobediencia, hermanos, delante de Dios, puede afectar a toda nuestra familia.
todo nuestro entorno. Puede generar muchos daños nuestra desobediencia. ¿Entiendes? Entonces obedecer o desobedecer no es una opción. ¿Entiendes? Dios busca que seamos hijos obedientes. El Señor fue obediente. Y Él mostró su obediencia. Después vamos a ver un poquito sobre Él. Mira lo que dice el libro de Segunda de Reyes. Acá vamos a ver otro más. Segunda de Reyes capítulo 5. Vos sabés que la misericordia de Dios es grande, hermano, pero en algún momento Dios te prepara tu pescado afuera. Y vienen las consecuencias graves, ¿vio? Pero Dios con los siervos de Él siempre como que trabaja de una forma distinta, ¿vio? Este era terco como una mula, ¿vio? Lo tiene en capítulo 5 de Segunda de Reyes. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero, ¿qué dice? Leproso, dice. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Él le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Miren, hay muchos cristianos que son así, ¿vio? ¿Sí? Que quieren que Dios actúe, ¿sí?, de una forma que ellos piensan. Y a veces generan expectativa en su mente, ¿vio? Y en su corazón. ¿Sí? A veces tenemos expectativas falsas con respecto a Dios, como Dios va a actuar. Mire, Dios es soberano, Él actúa como quiere. Él hace las cosas de la manera que Él quiere. ¿Sí? Como a Él le parece mejor, va a ser la forma que la va a hacer. ¿Entiende? Entonces, en eso usted tiene que aprender, porque a veces formamos expectativas en nuestra mente, creemos cosas, esperamos cosas, y no suceden, ¿no? Él creía que él se iba a llegar allá a la puerta, que iba a salir el profeta, le iba a orar, le iba a poner la mano en la cabeza y se iba a sanar. Así tenía que ser. Él esperaba eso. O sea, él se fue con esa expectativa, ¿vio? Muchas veces generamos expectativas en nuestros corazones con respecto a cosas, circunstancias o situaciones, y que después no suceden nada que ver con lo que nosotros pensamos, ¿vio? ¿Entiendes? Entonces nos desalentamos, eso nos desalienta, ¿vio? Mira lo que dice ahí, el verso 11. Y Naamán se fue enojado, ¿vio? A él se le dio una orden. ¿Vos querés ser sano? Bueno, andá y zambullite 7 veces en el Jordán. ¿Qué hizo él? ¿Obedeció o se enojó? Se enojó. ¿Sí? Porque hay gente que se enoja cuando Dios no hace las cosas como él espera, ¿vio? O como ella espera. Yo pensé que Dios me iba a ayudar así, de esta manera, ¿vio? Y no te ayudó, ¿vio? Entonces uno se siente mal, ¿vio? Como defraudado, ¿vio? Como que Dios te falló, ¿vio? Pero Dios nunca te prometió que te iba a ayudar de esa forma. Dios dice que te va a ayudar, no dice cómo. ¿Entiendes? Entonces, aquí yo decía para mí, él pensaba, saldrá él luego, hablando del profeta, y estando en pie, todo se lo había imaginado, ¿vio? Iba a salir, luego iba a estar en pie, iba a invocar el nombre del Señor, su Dios, iba a alzar su mano, iba a tocar el lugar de mi lepra y me iba a sanar. Todo pensaba así, ¿vio? Que así iba a ser. Y así debería ser. Entonces dice: Habaná y Farpad, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Sí? Porque Dios lo mandó a al Jordán, que era uno de los ríos más sucios que hay.
¿Entiendes? Entonces, ¿que no hay otro río más limpio para que yo me meta ahí? ¿Sí? Acá me viene a mandar Dios a mí, justo a este lugar. ¿No hay otra iglesia mejor? Sí, porque a veces te manda Dios y ¿qué hago acá? ¿Sí? Y a nosotros nos ha pasado, hermano. A veces uno ora, Señor, ¿qué hago acá? ¿Para qué me mandaste acá? Pero Dios prueba la obediencia, ¿vio? ¿Entiendes? Dios prueba nuestra obediencia. Pero cada corazón se revela lo que hay guardado en el corazón, ¿sí? Él acá expresó, ¿sí? No obedeció, expresó lo que pensaba, se enojó y no obedeció. O sea, fue más fuerte de su orgullo, hermanos, lo que él sentía, y no obedeció la palabra de Dios. La palabra era esa, otra cosa no iba a pasar, ¿sí? Entonces dice ahí en el verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Vio? Terminó obedeciendo, ¿vio? Pero hay gente que es caprichosa en no obedecer a Dios. No lo hace, no obedece a Dios. Hace las cosas como quiere, ¿vio? Entonces la consecuencia de la desobediencia trae malos resultados. ¿Sí? Le podemos ver un poquito eso también. Trae malos resultados. A veces nosotros dilatamos el tiempo del cumplimiento de las cosas de Dios para nosotros porque somos desobedientes. ¿Entiendes? No, si a mí no me gusta así. Así yo no lo quiero hacer. Entonces quiero obedecer como yo quiero, ¿yo? No, obedecer es obedecer, hermano. ¿Sí? Sin vuelta. Si Dios te dice caminar 3 pasos a la derecha, son 3 pasos a la derecha. No 3 a la derecha y 1 para adelante. No, lo que pasa es que para uno para adelante me parece que es mejor. Aparte yo creo que es mejor si lo hacemos así. Aparte yo pienso, a Dios no le importa lo que vos pensás. A Dios le importa si vas a obedecer. Y a veces Dios hace cosas para probar tu obediencia solamente. Porque si no podemos obedecer los pequeños, los grandes tampoco los vamos a obedecer. ¿Entiendes? Y a veces somos probados en eso, ¿eh? Andá a pedirle perdón a tu hermano. Es la prueba de la obediencia. No, después, Señor, el otro culto mejor. Dios te está mandando hoy. No, el otro culto, Señor. Ya está el desobediente, ¿yo? Mire, para obedecer a Dios hay que ser rápido, ¿no? Si usted piensa para obedecer a Dios, no lo va a obedecer nunca. No lo va a obedecer. Señor, si eres tú, manda que yo dice, manda que yo vaya. Ven, dijo Jesús. Ahí Pedro se bajó al agua y se empezó a caminar, ¿yo? Hasta que dudó. Pero obedeció, ¿yo? Porque él dijo, ven. Caminó sobre las palabras que le dio, ¿yo? ¿Entiendes? Fue rápido por obedecer. A Abraham el Señor dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Dios le iba a mostrar el lugar. Él se iba sin saber a dónde iba, pero Dios le iba a mostrar el lugar. Ahora no sé qué Dios me va a mostrar, qué lugar me va a mostrar, pero obedeció. Agarró sus petates, sus cosas y se fue. ¿Sí? ¿Entiendes? Obedeció. La obediencia, hermanos, trae bendición a la vida de la persona. Ahora la desobediencia va a traer grandes consecuencias. ¿Sí? Trae dolor. ¿Sí? A veces para nosotros y para nuestras generaciones por la desobediencia. ¿Sí? Y bueno, Dios es bueno, grande y misericordioso, sí, pero las consecuencias de la desobediencia es como el que compra cosas en cuota, ¿vio? Te quedan intereses que tenés que pagar. Los tenés que pagar. Los intereses los tenés que pagar. ¿Entiendes? Entonces eso es complicado en la vida espiritual. Porque todo eso retrasa, ¿vio? El propósito de Dios. Vamos a Deuteronomio 28 ahí. Voy a leer rápido. Usted sígame con su vista de halcón. Deuteronomio 28. Vamos a leer todo el capítulo. ¿Sí? Y vamos a leer rápido. ¿Quiere lo bueno o lo malo? ¿Cuál quiere leer primero? Dice, acontecerá. ¿Qué significa que acontecerá? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Te va a tocar. Te va a llegar. Lo vas a experimentar. Lo vas a vivir. No lo puedes esquivar. Bien. Y está sobre ti. Para que entiendas lo que va a acontecer. Va a ser que va a pasar, va a pasar. ¿Sí? Pues vamos a ver la parte buena. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿cómo tiene que oír? Atentamente. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Qué van a hacer las bendiciones? Dice ahí. Te alcanzarán, dice. O sea que las bendiciones te alcanzan. ¿Cuándo? A ver, lea fuerte. Bueno, si oyere la voz. O sea que si yo no oigo la voz de Jehová mi Dios, ¿qué va a pasar con las bendiciones de Dios? No van a alcanzar. Bueno, puede que bendiciones no lleguen porque estamos sordos, ¿veo? Primero hay que obedecer, pero después hay que oír también. Dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. ¿Sí? Podemos vivir acá en la capital o allá en la Quiaca, no importa. Dios nos va a bendecir igual. ¿Entiendes? Bendito el fruto de tu vientre. Eso significa que no va a haber estéril. ¿Sí? No va a haber mujer estéril. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán la canasta y tu arteza de amasar. ¿Sí? Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Dios no dice que no vendrán enemigos, dice que van a venir los enemigos. Pero dice que los enemigos van a huir, ¿sí o no? Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieses en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. O sea que hay un tiempo que Dios abre el cielo y manda la lluvia para que la tierra produzca, ¿sí? Para bendecir toda obra de tus manos, habla de tu trabajo, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. O sea que va a tener, si puede prestar es porque tiene abundancia. ¿Sí? Por alguno que esté escaso para poder prestar. Puede prestar una media rota, pero pero otra cosa. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. ¿Vio? O sea, hay un buen beneficio de obedecer. Si no me equivoco, creo que son 14. Ahora las maldiciones son más, son 52. Creo. ¿Sí? O sea, la desobediencia se paga más. La desobediencia paga más, ¿vio? Después cuéntenla cuántas hay. Vamos a leer rápido, así, para algunos. Para algunos, miren, dan terror escucharlo. ¿Sí? Y esa consecuencia de la desobediencia. A ver, ¿cuántos desobedientes? Bueno, los desobedientes escuchen. Los que son medio rebeldones, así, que les gusta ser medio Che Guevara, bueno, escuchen entonces. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Dios, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Acá ya le mando una intimación, ¿vio? Y yo te intimo, ¿vio? ¿Sí? Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Qué van a hacer las maldiciones? ¿Ya fuerte? Te van a alcanzar. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. O sea, habla de tus hijos, ¿no? El fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú tu entrar y maldito en tu salir. No pega una, ¿yo? ¿Sí? Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres manos y hicieses hasta que seas destruido. Y perezcas pronto a causa de la maldad. Eso significa que va a vivir menos, ¿no? Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te irá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. O sea, todo lo que siempre no va a cosechar nada, ¿no? Una desgracia. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo, dice, y ceniza, y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcan. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra.
Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo, fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, con ceguera, con turbación de espíritu. Veo que hay gente que anda media atormentada, ¿no? A veces son maldiciones, ¿eh? Y si palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. No serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Bueno, eso era lo que vivían acá en la capital, en la matanza, ¿no? Acá te roban todos los días, es un desastre, ¿no? Una desgracia, ¿no? Imagínense vivir así. O sea, el pueblo del Señor sabía que nosotros desobedecemos, agarrémonos los pantalones porque la tenemos asegurada esta, ¿eh? Mire qué más. Verso 30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella, ¿no? ¡Pah! Mejor ni te cases, sos desobediente, ¿no? Edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti. Es como que si fuera que te roban el auto, ¿no? Una cosa así. Porque hoy representa eso, ¿no? ¿Sí? Un transporte. Y si no, te será devuelto. Por más que vaya al seguro, no importa, no te va a devolver nada. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate, quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. ¿Sí? Eso habla que los hijos a veces se pueden ir con los mundanos, ¿vio? Presta atención en eso, ¿eh? Que tus hijos sean de otro pueblo que se van con un mundano. Hagan alianza con un mundano. Forman familia con un impío. Eso es una desgracia, ¿eh? Para cualquier cristiano que teme a Dios, una desgracia. Bueno, que nos ayude, ¿no? Dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, tus ojos los verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerás pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te dirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, mira, hasta las piernas te digo. Desde la planta de tu pie hasta tus coronillas, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti. A nación que no conociste ni tú ni tus padres, allá servirás dioses ajenos al palo y a la piedra. Y será motivo de horror y servirás de refrán de burla a todos los pueblos de los cuales te llevará el Señor. Y sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. ¿Sabes lo que son las langostas, no? Sí, hablando espiritualmente, ¿no? Las deudas. Las deudas son lo que te comen todo el fruto de tu trabajo. Esas son las langostas que Dios te manda, viví endeudado. Usted lo está pensando literalmente, ¿no? Acá. Porque en ese tiempo era literal. Usted tiene que trasladar todo esto a hoy. ¿Sí? Y se plantarás viñas, labrarás, pero no beberás ni recogerás uva, porque el gusano se la comerá. Acá habla del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de que uno invierta, ponga plata y procura hacer cosas y no ver nunca nada. ¿Entiendes? Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Bueno, esto cuando los hijos caen en la mano del diablo, ¿no? Todo esto es la consecuencia de la desobediencia, ¿no? Sí. Dice, toda tu arboleada y el fruto de tu tierra será consumido por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola, ¿no? Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre, con sed, con desnudez, con falta, todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Bueno, no voy a seguir porque ya me deprime. Después se quiere leer en su casa lo que falta. Lo que viene es peor. Hasta ahí nomás le dejo Después le a usted en su casa todo lo que... Pero ya cuando escuchás nomás los 10 primeros ya te desalienta, ¿sí? Es terrible, ¿no? Y hay cosas peores, ¿eh? ¿Sí? Por eso todo judío, hermano, sabe lo que es obedecer a Dios. Ahora el cristiano de hoy le da lo mismo.
Misericordia, todo gracias, todo misericordia. Misericordia, gracias. Sí, en algún momento se te corta la soga, ¿sí? Pues algunos que medio Jonás, ¿sí? ¿Vio? Dice, bueno, hasta acá llegaste nomás. ¿Sí? Dios lo dejó a Jonás que baje hasta la ciudad, que compre su pasaje, que se suba al barco, que se acomode, porque se acostó a dormir el tipo, ¿vio? Se acomodó en el camarote ahí, me acuerdo, como si fuera que estaba haciendo el bien, ¿vio? Dios lo dejó, ¿vio? Porque al desobediente Dios lo deja, déjalo nomás que vaya. Y en algún momento le abre la puerta al diablo y el diablo lo salta encima, ¿vio? Pero hay grandes consecuencias de desobedecer, hermano. ¿Usted es obediente o desobediente? Procure, luche por obedecer a Dios, hermano. Mire Filipenses. Acá Pablo le escribió a los Filipenses, capítulo 2, verso 12. Dice así: por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sí? Acá Pablo le escribía a la iglesia de Filipos. Dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Bueno, acá Pablo le instaba, hermanos, a la iglesia que ellos procuren, ¿sí? Procuren ocuparse, dice, en su salvación con temor y temblor, ¿sí? En cuidar su vida espiritual mientras él estaba ausente, ¿sí? Porque hay gente que es muy obediente cuando lo están viendo, ¿no? El tema es ser obediente cuando nadie te ve. Ahí está el punto de la obediencia, ¿sí? Ahí en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿sí? Y muerte de cruz. Bueno, acá lo vemos al Señor como ejemplo, gran ejemplo. Él se humilló, dice, hasta los sumos, ¿sí? Haciéndose obediente, dice. Porque sabe que el Señor tuvo que aprender a obedecer también, ¿no? ¿Usted cree que el Señor era obediente así porque sí? No, Él aprendió obediencia a través del padecimiento. Aprendió a obedecer, ¿sí? Dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mire, dice que Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, este es el resultado de su obediencia. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto que a Él se le otorgó en su nombre, ¿sí? Porque ese nombre tiene poder hoy, fue por causa de la obediencia que Él tuvo hacia el Padre. ¿Entiende? Vamos a terminar en el libro de Hebreos, capítulo 5. Capítulo 5, verso 7. Hablando al Señor también. Dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, su vida física habla acá, ¿no? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, al Padre, y se fue oído a causa de su temor reverente, o sea, del respeto, ¿no?, que tenía el Señor a su Padre. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿sí? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Todos quién? ¿Qué dice? Los que lo obedecen. O sea, Él es autor de eterna salvación para quién? Los obedientes, ¿sí? O sea, Él salva al que obedece, que no es obediente, ¿no? ¿Sí? Y acá lo deja bien claro, ¿no? Él aprendió obediencia por lo que padeció, y Él se convirtió en autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a Él.
¿Entiendes? Él es el autor de la eterna salvación para la gente obediente. ¿Sí? Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, la obediencia, hermanos, es algo que se aprende. ¿Sí? Por eso usted a sus hijos le tiene que enseñar a obedecer. Ya desobedecer, ya tienen acá el botón de desobediencia activado. Ya viene todo bien así. Nosotros estamos aprendiendo a obedecer a Dios. Ahora, el obedecer a Dios nos va a traer beneficios. ¿Sí? ¿Cuánto quieren los beneficios de Dios? Porque hay gente que quiere el beneficio de Dios sin obedecer a Dios. Hay otros que se creen que tienen derecho. El único derecho es la obediencia. Cuando hay obediencia, la consecuencia es la bendición de Dios. Cuando hay desobediencia, no. ¿Sí? Por eso el pecado a nosotros, hermanos, nos trae graves consecuencias. ¿Sí? Pero la palabra ahí en Deuteronomio era clave, ¿no? ¿Sí? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces estas bendiciones te alcanzarán, te van a alcanzar. Van a llegar, unas antes, otras después, pero van a llegar. ¿Entiendes? La consecuencia de obedecer. Obedezca. Es mejor obedecer, porque la desobediencia nos traerá grandes dolores, hermano. Después tomamos el tiempo de leer. Yo lo leí 2 o 3 veces, lo que es todas las consecuencias de la desobediencia, y hay cosas que son terribles, hermano. ¿Sí? Terribles. Entonces, Saúl, por ejemplo, fue un hombre que pagó el precio, el costo de su desobediencia delante de Dios. ¿Sí? Parecía que no era importante. Para él no fue relevante y no fue importante. Dejar a algunos reyes vivos y quedarse con algunas vacas, algunas ovejas gorditas, ¿vio? Pero para Dios fue, ¿sí?, determinante. Porque Dios le mandó a hacer algo y a él le pareció que no era tan bueno. El pueblo dijo, dejemos la vaquita más gorda. Entonces él no fue responsable con lo que Dios le mandó a hacer. Entonces Dios, ¿qué hizo? Lo desechó. La obediencia, la desobediencia puede ser que Dios te deseche, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Esaú fue desechado por Dios también. ¿Sí? Dice que él procuró con lágrimas, hermano, recuperar lo que había perdido, que era la primogenitura. Pero no pudo recuperar, ya era tarde. Por eso cuando Dios te llama, hermanos, ¿sí?, cuando Dios te llama, Dios toca tu corazón, Dios te está llamando, no se hagan loco, ¿sí? Porque mire, yo le voy a decir una cosa, Dios no le roba a nadie. Dios te puede llamar con amor, con misericordia, pero Dios no le ruega a nadie. ¿Entiendes? Dios está procurando que nosotros no nos perdamos. ¿Entiendes? Entonces procura ser obediente. ¿Sí? La desobediencia nos tendrá grandes dolores de cabeza, grandes sufrimientos, para nosotros y todos los nuestros. ¿Sí? Póngase, vamos a orar.